La afición de San Mamés festejó así en el último partido de la Liga 93-94 el ansiado regreso del Atleti a Europa. Era el premio a una trayectoria de reconocida regularidad que se recogió al final del campeonato gracias a una merecida victoria sobre el Tenerife. Los dos primeros goles de Valverde enardecieron al público presente en el estadio rojiblanco aquella noche. El Atleti necesitaba un punto más que el Sevilla para conseguir un puesto en la Copa de la UEFA y lo logró con creces ante el regocijo de las gradas. Durante el partido ante el Tenerife, el Atleti superó momentos difíciles. Sin embargo, el empeño en obtener la victoria, como demuestra Ziganda al marcar este tanto, hicieron posible el éxito, acogido por la gran familia rojiblanca con una desbordante alegría. El capitán Andrinúa recuerda con satisfacción tan importante victoria. El partido del Tenerife fue el último de la Liga en el que realmente nos jugábamos esa plaza de UEFA. Fue un partido que tuvo alternativas, ya que con el resultado del Sevilla en el Nou Camp y con el nuestro estaba un poco en el aire todavía esa clasificación y lo verdaderamente fuerte fue la tensión, la presión que existió en el campo, ¿no? El Atleti debutó en 1956 en Europa. Bilbao y el Honved de Budapest, el segundo de sus encuentros para el Campeonato de Europa. Desde aquel debut internacional contra el Oporto, al que siguieron la eliminatoria en Copa de Europa contra el Honved y el Manchester United, el equipo bilbaíno ha participado durante 18 temporadas en las competiciones del viejo continente. Pero fue en la temporada 76-77 donde el Atleti alcanzó su hito más importante en el fútbol europeo al disputar la final de la Copa de la UEFA con el Juventus, ante quien perdió por el valor doble de los goles en campo contrario. En los partidos disputados por el club rojiblanco en Europa, el carismático delantero Dani ostenta la condición de máximo goleador del equipo. Hombre, el ser el máximo goleador del Atleti en Europa, referente a mi equipo, al Atleti, pues bueno, se siente una gran alegría, como todos los trofeos que se consiguen y como todas las cosas que tiene uno, ¿no? Pero quizá siempre hay que acordarse de los compañeros que han sido un poco los que te han ayudado a conseguirlo. Creo que ningún jugador por sí solo puede conseguir ningún título, ni un pichichi, ni un galardón de este tipo. Yo estoy contento, pero lógicamente tengo que agradecer a los compañeros que he tenido siempre al lado. El regreso del Atlético a Europa, después de 5 años de ausencia, reconocía el esfuerzo de todo un equipo en la Liga 93-94. Pero también suponía el premio para la renovación de la plantilla aplicada por Heinkes desde su llegada al banquillo de San Mamés. El Atlético empezó el campeonato de Liga 93-94 con una goleada, parecía una premonición. Ante un flojo Albacete, todo resultó muy fácil. Era el primer partido y el Athletic ya demostraba la vocación ofensiva que buscaba su técnico. Guerrero, con su olfato goleador, lo confirmaba cada vez que pisaba el área contraria. Pero el Athletic necesitaba de una victoria en su campo ante uno de los aspirantes al título para confirmar sus posibilidades reales. Ante el Deportivo de Arsenio la obtuvo, con gran merecimiento ante el delirio generalizado.
Fue un triunfo que tuvo al público de San Mamés en vilo durante muchos minutos y que se logró con goles como este de Escurza de mucha habilidad. Los jugadores rojiblancos habían dado vuelta al marcador ante un Deportivo que parecía imposible de batir. El equipo se coordinó a la perfección entre todas sus líneas y fue una piña en busca de los 2 puntos vitales que estaban en juego. En esta Liga 93-94, los seguidores rojiblancos nunca podrán olvidarse tampoco de la visita del Athletic al Barcelona. El equipo de Heynckes ofreció una lección de fútbol ofensivo en el Camp Nou que comenzó con este gol de Ernesto Valverde. Ziganda aumentó la ventaja de esta manera. La satisfacción de Ziganda contrastó con el enojo de Núñez en el palco. Pero el festival del Athletic continuó con este magistral pase de Urrutia que Guerrero transformó en el tercer gol. A pesar de que el Athletic encajó 2 goles, la seguridad de Valencia en la portería fue una garantía para apuntalar el triunfo ante los azulgranas. Las visitas del Real Madrid a Bilbao siempre despiertan una lógica expectación. En este tipo de duelos, la tensión se traslada en ocasiones a ras de suelo. El Athletic empezó en esta ocasión a construir su victoria gracias a este penalti de Bullo sobre Ziganda que Larrazábal se encargó de transformar en gol. Sobre un terreno de juego castigado por la lluvia y el barro, el Athletic peleó en cada segundo por la victoria. Persiguió cada balón y en esta ocasión Ziganda aprovechó el fallo de Bullo para ampliar la ventaja, que fue muy festejada en las gradas. Para que no faltara la emoción, el Real Madrid acortó distancias gracias a este más que discutible penalti cometido sobre Mitchell, que el propio jugador materializó en gol ante las protestas del público, del banquillo y de los jugadores rojiblancos, porque no habían apreciado contacto en la entrada de Caranca. Fue por tanto una liga con triunfos sonados. Los jugadores siempre agradecieron el apoyo de su afición para conseguirlos. El 4 de mayo de 1977, el Athletic, que entrenaba Koldo Aguirre, disputó en el Estadio Comunale de Turín el partido de ida de la final de la Copa de la UEFA frente al Juventus, que dirigía Trapattoni. Un tempranero gol de Tardelli, a los 13 minutos y medio, conseguido en un remate de cabeza, puso las cosas muy difíciles para el equipo rojiblanco. Con esta mínima desventaja, los bilbaínos se limitaron a defenderse en medio de un ambiente muy hostil. Fue aquella una noche de aciertos por parte de José Ángel Iríbar, que dejó varias muestras de seguridad en la portería y desbarató numerosas ocasiones de gol del rival italiano. Aunque el delantero bilbaíno Dani también lo intentó en solitario con algunos esporádicos ataques cerca del área del Juventus, los momentos de mayor peligro del encuentro se sucedieron ante el marco defendido por el siempre atento Iríbar. Hasta llegar al partido de Turín, el Athletic había seguido una inmejorable trayectoria en la Copa de la UEFA 76-77. Al éxito que supuso alcanzar un puesto en la final contribuyó con juego y goles Javier Irureta, quien se encarga ahora como entrenador de dirigir la Vuelta a Europa del equipo bilbaíno. Fue una pena porque la verdad el equipo primero perdíamos en el Comunale por 1-0 frente a una Juve que era, yo creo que la mejor Juve que ha tenido, yo creo que durante muchos años, porque luego fueron campeones mundiales 8 o 9 en el Mundial de España. Zoff, Tardelli, Gentile, Chirea, Cabrini, Causio, Bétega, etcétera, impresionante, ¿no? Pero allá yo creo que tuvimos un poquito de mala suerte en el 1-0 aquel. Y luego el gol ese de Bétega que nos hizo aquí en San Mamés, bueno,
yo creo que nos hizo mucho daño, ¿no? Pero el equipo remontó con el 0-1, hizo el 2-1 y tuvimos a la Juve ahí en las cuerdas, y la verdad que nos faltó esa poca de fortuna, y luego el reglamento, que me parece que no es justo en una final, por lo menos el gol fuera, que tenga un mayor valor. San Mamés se había preparado para la gran cita que suponía recibir la visita del poderoso Juventus. Como también había ocurrido en Turín, los italianos se pusieron por delante en el marcador. Fue Bettega el encargado de enfriar los ánimos del Athletic con un soberbio cabezazo. Los aficionados rojiblancos no perdieron la esperanza, los jugadores tampoco. Habían llegado hasta la final y no se daban por vencidos. Un remate entre Churruca e Irureta devolvió las ilusiones a los bilbaínos. El Athletic se lanzó en búsqueda de la victoria tras el gol de Irureta. Fue tan agobiante su presión que encerró a los italianos en su área. Los saques de esquina fueron un ejemplo de este dominio asfixiante, con varias ocasiones para marcar, aunque ninguna se tradujo en gol. El Athletic vio cómo le fue anulado un gol a Irureta por considerar el árbitro Linemeyer que el defensa Lassa se había llevado el balón con la mano antes de centrar. El colegiado se mostró muy autoritario. Los rojiblancos pelearon hasta el último segundo. A 12 minutos del final, Carlos consiguió el 2-1 y los italianos tuvieron que sacar a relucir su dureza en demasiadas ocasiones para frenar así el empuje del Athletic. El necesario tercer gol no llegó y el conjunto de Koldo Aguirre se quedó por tanto sin el título de la Copa de la UEFA debido al valor doble del cabezazo de Bettega en San Mamés. José Ángel Iríbar cree que el Athletic mereció mejor suerte. Sí, los mejores recuerdos es llegar a la final, sin ninguna duda. Y enfrentarte a toda una Juve que era prácticamente la selección italiana, y además darles cara y bueno, ellos consiguieron el título, pero yo creo que casi fuimos nosotros merecedores morales del triunfo, porque en San Mamés ganamos 2-1 y hicimos méritos suficientes como para tener un resultado más amplio y ganar. Yo creo que una decisión del árbitro Linemeyer también fue definitiva, anulando un gol que nos hubiese dado la victoria, que luego se ha visto que ha podido que era legal, pero en fin, ya el mero hecho de estar en la final y ya fue un gran triunfo para Athletic. Le faltó lo que, pues eso, el hecho real de ganarlo, que fue imposible. Koldo Aguirre es el entrenador que ha conseguido la mejor clasificación del Athletic en una competición europea. Después de 12 temporadas como jugador en activo en las filas rojiblancas, en donde consiguió 62 goles y fue 7 veces internacional, Aguirre llegó al banquillo de San Mamés en las últimas jornadas de la Liga 75-76, en sustitución de Rafa Iriondo. El ser entrenador del Athletic para mí ha sido una felicidad siempre, ya el ser solamente entrenador. Y si encima, después de ser entrenador, el primer año de sentarte en el banquillo de San Mamés, un banquillo apetecido, creo, para todos los que nos hemos dedicado después de futbolistas a entrenador, llegar a una final de la Copa de Europa y llegar a una final de la Copa del Rey, no ganarlas ninguna de las dos, pero llegar, yo creo que ya era importante, creo que es una gran satisfacción y yo lo disfruté mucho. Durante su estancia en el cargo, Koldo Aguirre situó al Athletic en la final de la Copa de la UEFA y en la final de la Copa del Rey, ambas en la temporada 76-77, pero le faltó la guinda de un éxito. Aguirre dejó el primer equipo al concluir la campaña 78-79. Este blanquísimo balón lo va a pasar Marcaida Gainza y el gran extremo internacional en uno de sus matemáticos centros lo coloca a los pies de Arrieta, que pone el marcador 2-1 para los españoles. Corría la temporada 56-57. El Athletic se estrenaba en la Copa de Europa. Llegó a jugar hasta 3 eliminatorias. En las 2 primeras tuvo como rivales al Oporto y al Honvéd. En la tercera ronda se enfrentó al Manchester United en un épico partido jugado sobre nieve.
El Athletic saltaba a los campos de Europa con un equipo titular formado en la mayoría de las ocasiones por Carmelo, Orue, Garay, Canito, Mauri, Maguregui, Azcárate, Marcaida, Merodio, Uribe y Gainza. Era un conjunto que hacía goles con facilidad. El Athletic además logró aquel 16 de enero de 1957 su mayor goleada en la Copa de Europa con un 5-3 frente al Manchester en un campo que se encontraba cubierto por la nieve. Pero desgraciadamente, un año después de aquel memorable encuentro, la plantilla de este equipo británico sufrió un accidente de avión en las afueras de Múnich, cuando venía a disputar un partido en Belgrado. Murieron 23 personas. El legendario Carmelo Cedrún tuvo un gran protagonismo en los 2 partidos de Copa de Europa jugados ante el Manchester United. Todo nevado, estaba blanco, fue un partido extraordinario, 5-3, fue un partido muy abierto y que dejó a todos los aficionados contentísimos. El partido de Manchester allí, creo que el Atleti no estuvo en gran forma, había varios lesionados y Daucic tuvo que sacar un equipo de circunstancias. Creo que jugó Tura delantero centro y bueno, pero creo que la lesión mía en una dejada de Garay, que me la dejó muy corta, y cuando fui a recoger la pelota y la tenía en la mano, una entrada de Taylor me rompió la pierna a mí. Y tuve que jugar con toda la pierna rota todo el partido. Creo que el último gol, si estando yo en condición, lo pude parar. Javier Clemente consiguió que el Athletic, en su condición de campeón de Liga, regresara a la Copa de Europa 27 años después de su anterior participación. El Lech Poznan de Polonia fue el primer rival de los rojiblancos en este reencuentro. Tras la derrota bilbaína en el partido de ida, la remontada en San Mamés no tardó en llegar. Andoni Goicoechea fue el encargado de inaugurar el marcador para el Athletic con este cabezazo. En pleno dominio rojiblanco, Noriega ponía por delante a su equipo en el cómputo de la eliminatoria. La diferencia era sensible sobre el césped de San Mamés. Noriega de nuevo puso el marcador en franquicia y finalmente el defensa Urquiaga redondeó el resultado con un disparo cruzado dentro del área. Pero este encuentro ante el Lech Poznan tuvo un significado especial para Andoni Goicoechea. El bravo jugador rojiblanco recibió en vestuarios la noticia de que había sido sancionado con 18 partidos por lesionar a Maradona. Como muestra de desagravio, sus compañeros le sacaron a hombros de San Mamés en medio de una atronadora ovación. El sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa de Europa no dio suerte al Athletic. El equipo de Clemente se enfrentaba al poderoso Liverpool. Los rojiblancos, que en esta ocasión tuvieron que lucir la indumentaria azul, plantaron cara en el encuentro de ida y arrancaron un empate sin goles que hizo concebir esperanzas para la vuelta en San Mamés. El Liverpool venía por todas al estadio rojiblanco, que registró una entrada de gala como requería la categoría del encuentro, pero los locales presionaron desde el primer momento en la búsqueda de un gol tranquilizador. Javier Clemente sabía que las tradicionales penetraciones por las bandas suponían uno de los muchos motivos de peligro del equipo inglés. En una de estas acciones, Ian Rush envió este balón a la red ante la inútil estirada de Zubizarreta. Con el gol en contra, el Athletic no levantó cabeza. Además, tampoco fue una noche de acierto para los bilbaínos en sus acciones ofensivas. La afición de San Mamés reconoció la entrega constante de sus jugadores, que, derrotados, abandonaron de este modo una competición europea a la que volverían el año siguiente. De nuevo en la Copa de Europa, tras ganar su segundo título de liga consecutivo, el Athletic se tuvo que medir con el Girondins de Burdeos. Endica y Julio Salinas fueron los autores de los goles rojiblancos en el vibrante partido de ida disputado en terreno francés y que acabó con derrota mínima del Athletic por 3-2.
Todo hacía indicar que la resolución de esta primera eliminatoria europea de la temporada 85-86 quedaba emplazada para San Mamés. Sin embargo, el oficio del Girondins resultó determinante. De este modo, un equipo en el que eran alineados varios jugadores de la selección francesa acabó con las ilusiones de los rojiblancos, incapaces de marcar un gol que les hubiera clasificado. La Recopa es otra de las competiciones europeas en las que ha participado el Atleti. A pesar de su tradición en la Copa del Rey, las únicas presencias del club bilbaíno en este torneo del viejo continente se remontan a las temporadas 69-70 y 73-74. Tampoco la ya desaparecida Copa de Ferias fue ajena al Atleti. Los rojiblancos concurrieron a ella en 5 ocasiones a partir de la temporada 64-65, en la que debutaron ante el OFK de Belgrado. 3 veces consiguieron llegar hasta cuartos de final, que fue su mejor clasificación. Desaparecida la Copa de Ferias, la Copa de la UEFA ocupa su lugar. El Athletic ha conocido los resultados más dispares de esta competición, en donde un gol le privó del título en la temporada 76-77. Superado el gol psicológico que supuso perder aquella final, el Athletic siguió en Europa en la temporada 77-78. Eliminó primero al modesto Servette suizo y luego hizo lo propio con el UPES Dotza. Ya en la tercera ronda le tocó el Aston Villa. El empate a un gol de San Mamés supuso la eliminación del Athletic, que había perdido en suelo inglés por 2-0. Los intentos de remontada tras el gol conseguido por Dani resultaron estériles. Ya en la temporada 78-79, el Athletic cayó a las primeras de cambio ante el Ajax de Ámsterdam, aunque en casa logró un esperanzador resultado de 2-0 a su favor. Este disparo de Vidal, que dio en la parte posterior de la red y que el árbitro concedió validez como gol, supuso la anécdota de la confrontación. La confusión del árbitro mereció las lógicas protestas de los jugadores del equipo holandés, que solicitaron del colegiado del encuentro la revisión de las redes para que comprobara su estado y se diera cuenta del fallo que había cometido. El tanto subió al marcador. Sí, la verdad es que me di cuenta, yo salté, a lo primero pensé que había sido gol, la verdad, lo que pasa es que rápidamente me di cuenta de que había pegado en el hierro en la parte de atrás y bueno, lo que pasa es que empezamos a saltar, el Chechu Rojo decía saltar y empezamos a saltar todos, el árbitro pues yo creo que se confundió. Johan Cruyff presenció desde el palco cómo su equipo de siempre vapuleaba al Athletic en el encuentro de vuelta. El Ajax desarboló a los rojiblancos con un contundente resultado final de 3-0. El equipo bilbaíno tuvo que soportar además una fuerte encerrona ante la que se sintió incapaz de reaccionar. La superioridad del Ajax le dio la clasificación. Otra vez de la mano de Clemente, el Athletic vuelve a Europa, pero en esta ocasión dentro de la Copa de la UEFA. Era la temporada 82-83 y solo jugó la eliminatoria ante el Ferencváros. Dani adelantó a su equipo con este gol de penalti después de haber perdido en la ida por 2-1. Pero el Ferencváros resolvió la eliminatoria con este tanto desde lejos que supuso el empate final. El Athletic pensaba en la Liga. Tras la resaca de los títulos, el Athletic retorna a la Copa de la UEFA en la temporada 85-86. Comenzó de manera arrolladora ante un Beşiktaş turco que también ayudó lo suyo, incluso con un tanto en propia puerta. El resto del elocuente marcador final lo fueron consiguiendo Julio Salinas y Sarabia con un acreditado olfato goleador en jugadas de indudable habilidad. Para redondear el partido de ida ante un rival que nunca puso la eliminatoria comprometida, Julio Salinas hizo el cuarto gol de su equipo. El encuentro de vuelta careció de historia como era previsible. Se sucedieron las ocasiones de marcar para el Athletic y solo hubo que esperar al acierto puntual de Sarabia para sumar otra victoria. Este soberbio derechazo de Miguel de Andrés encarriló la segunda eliminatoria de la UEFA en la que el Athletic quedó emparejado con el Lieja. Tampoco el partido de vuelta dio problemas a los bilbaínos. Quedó encarrilado con este penalti cometido sobre Ndicka a juicio del árbitro. Urtubi transformó la pena máxima en gol. Los aficionados estaban seguros del triunfo. Noriega aumentó la cuenta goleadora del Athletic y volvió a mostrar sus cualidades en el área con un disparo muy ajustado.
Tras este saque de esquina botado por Gallego, el balón queda en los pies de un acertado Noriega que cierra la eliminatoria. Ya en los octavos de final de la competición, el Sporting de Lisboa se plantó en San Mamés con un difícil escollo. Sarabia ilusionó a la afición con su gol. Julio Salinas haría lo propio con su gol, pero los portugueses sentenciaron la fase en su campo con un 3-0. Ya en la temporada 86-87, el Athletic se deshizo en casa del Magdeburgo. Gallego fue el primero en marcar. El partido de San Mamés quedó resuelto con este soberbio lanzamiento de Pizo Gómez desde el borde del área. Las escenas de alegría de los bilbaínos estaban justificadas. José Ángel Iríbar disponía para el partido de vuelta de una sensible ventaja. Los momentos de presión creados en torno a la portería del Athletic fueron una constante. En aquella noche, el portero Bjurun cuajó una excelente actuación que dio la tranquilidad suficiente al resto del equipo. Pero el Magdeburgo empujó tanto que después de efectuar un saque de esquina, consiguió el único gol del partido en una posición que reclamaron los rojiblancos. Ya en la segunda ronda, el Athletic solo fue capaz de marcar en el campo del Beveren belga este gol, obra de Sarri Ugarte. Iríbar sufrió en este partido la lesión de Goicoechea. De vuelta a casa, la remontada parecía posible. Gracias a este penalti cometido sobre Ayúcar, San Mamés recobró la ilusión. Este gol de Luis Fernando iba a hacer concebir más esperanzas, aunque luego se frustraron. El Athletic de Kendall no tuvo suerte ante el AEK. Ya en Atenas, perdió a Joseba Aguirre por una grave lesión que le obligó a salir del campo en camilla. En San Mamés, Ander Garitano pagó con otra importante lesión la excesiva dureza de los jugadores griegos. Este gol de Uralde fue el único del Athletic en el campo del Juventus. Después de la espectacular goleada recibida en Turín, Kendall y Rojo veían complicada la situación. Sin embargo, este certero remate de Uralde abrió el camino de la ilusión. 6 minutos después, Andrinúa conseguía este bonito tanto de cabeza. Andrinúa, con este remate, es el autor del último gol del Athletic en Europa hasta la temporada 94-95. Después de su meritorio regreso a Europa, el Atleti afronta el reto que se le presenta con el firme apoyo de una afición siempre volcada y una plantilla que reúne las garantías suficientes para ilusionar a sus seguidores.